Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día, de contarle que desde temprana hora la ciudad está de fiesta. Hoy se llevó a cabo la feria patronal de la ciudad capital. Tradicional feria de Jocotenango, como cada año se celebra hoy. Cientos de guatemaltecos se hicieron presentes para poder festejar en familia el Día de la Virgen de la Asunción. Ahora participan llevando a cabo juegos, festividades y compras acá en la tradicional feria de Jocotenango, desde el centro histórico de la ciudad. No, papito, porque el centro histórico termina. La opinión de las personas no se hicieron esperar y la felicidad de regresar a caminar a las calles de la zona 2 a conmemorar el Día de la Virgen se notaba en los visitantes de la feria. Pues vine a divertirme un poquito y a darme cuenta de cómo están todas las ventas y a disfrutar un poco en familia. Regularmente ya no, antes sí. Cuando mis hijos estaban pequeños, entonces sí los traía. Bueno, por lo menos venir a almorzar, ¿verdad? Que salgan a pasear los niños, a que se suban a las ruedas y también a degustar algo de lo que venden, ¿no? Sí, casi todos los años, la mayoría de veces. Las dos cosas. Primero a la Virgen y después por tradición de venir a pasear, ¿no? Bueno, sí, pero ahora aprovechamos la oportunidad para traer a nuestra nieta, para que ella conozca también nuestra feria, que ya la trajimos hace algunos años, pero estaba más pequeñita, ahora sí ya. ¿Todos los años vienen? Pues casi todos los años hemos venido. Ajá, sí. ¿Qué es lo que ustedes esperan encontrar en la feria? Bueno, juegos y algunas curiosidades que hay aquí, ¿verdad? Diversión, juegos. ¿Quiénes te acompañan hoy? Mi abuela, mi abuelo y mi primo. Pero usted, la feria ya no es solo de juegos mecánicos, ahora hay hasta ventas, pero de animales exóticos. ¿Usted se había imaginado que en una feria se pudieran encontrar cangrejos, lagartijas y langostas en venta como si fueran animales domésticos? Pues ahora en la feria de Jocotenango es una verdadera novedad. Los guatemaltecos usan su creatividad e imaginación para poder tener un poco más de ingresos, pues estos animales exóticos y poco comunes estaban siendo ofertados en el Hipódromo del Norte a bajo costo y para llamar la atención de todos los visitantes a la Feria de la Virgen de la Asunción. Entre otras atracciones, también se observaban algodones gigantes, peluches enormes y venta de mascotas exóticas, además de los tradicionales platillos gastronómicos como garnachas, tacos al pastor, elotes locos, manzanas con miel, entre otros. En la feria de Jocotenango los guatemaltecos pueden divertirse subiendo a la Rueda de Chicago y a varios juegos mecánicos que se encuentran en el Hipódromo del Norte. ¿Sabe usted? Los bomberos voluntarios celebraron a lo grande este día su aniversario. Fue un desfile magno en el cual pues le rindieron homenaje al pueblo de Guatemala. De esta manera los bomberos voluntarios celebraron su 63 aniversario con un desfile que partió desde el centro histórico, realizó su recorrido por toda la avenida Elena y culminó en la estación central de la zona 3. El recorrido se pudo apreciar patrullas de rescate y las motobombas, así como a los veteranos de bomberos voluntarios. El mayor José Carlos Sierra
Señaló que a nivel nacional existen 131 compañías y 4 subestaciones y más de 5.000 bomberos voluntarios. El día de hoy estamos cumpliendo 63 años de servicio ininterrumpido a la población guatemalteca. No está de más decirlo, somos la institución con más credibilidad y más respaldo de la población, ya que hemos prestado ininterrumpidamente nuestro servicio los 365 días del año, las 24 horas. Nosotros nos debemos a la población, les agradecemos el cariño y la estima y el reconocimiento que nos dan, que nos muestran día a día. Es una prueba el día de hoy que miles de personas vienen acompañando nuestro desfile, miles de personas se presentan aquí a los actos protocolarios acompañándonos, nos aplauden, nos queman cuetillos a la hora de ir pasando en el desfile. Que tengan por seguro que nuestra misión es salvar vidas y proteger bienes y seguiremos haciéndolo. La celebración se realizó recordando el 16 de agosto de 1951, cuando el embajador chileno en Guatemala sentó las bases para organizar el primer cuerpo de bomberos en Guatemala. Como todos los años, los bomberos voluntarios tuvieron que llegar al Congreso de la República para pedir al organismo legislativo que se les apruebe un presupuesto digno. El comandante general de bomberos voluntarios, César González Arroyo, señaló que es necesario que se aumente el presupuesto para esta institución. Actualmente cuenta con un presupuesto de 57 millones de quetzales. González Arroyo indicó que lo necesario serían más de 120 millones de quetzales para poder tener más elementos y mejorar el equipo que utilizan día a día para salvar la vida de muchos guatemaltecos. Mínimo 125 millones de quetzales. Necesitamos poner personal pagado en las estaciones de los municipios de fuera. Necesitamos darle un aumento a los que están ahorita, comprar equipo contra incendio, comprar equipo de protección personal, que estamos hablando que un pantalón, una casaca, un par de botas y un casco son 16,000 quetzales, un equipo de autocontenido que cada bombero debería tener uno vale 46,000 quetzales y el equipo todo es hecho en Estados Unidos. Pues. El comandante indicó que es necesario que cada año aumente el presupuesto de la institución, basado en relación al presupuesto del Estado. Solo para el pago de la guardia permanente se van 28 millones. Nosotros necesitamos que en la iniciativa de ley que nos hagan, que sea puesta en la ley orgánica o que sea en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, donde nos pagan con una cantidad en relación al porcentaje del Estado, para que cada año automáticamente suba. Pero no estar yendo cada año nuevamente, porque como no ponen porcentaje, cada año hay que ir nuevamente al Congreso y de hecho queremos ya estar por lo menos cada año viendo cómo planificamos la compra del próximo año y no hasta esperar hasta el 30 de noviembre para ver cuál fue la suerte que tuvimos y dónde nos quisieron dejar, pues. Momento de la pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? Un exinsurgente guatemalteco asegura que la identidad de su hermano, que murió en la década de los 80, está siendo usurpada. Ahora que acude a una institución que tiene obligación de darle un resarcimiento y que como también tiene litigios legales en torno a herencias familiares, no ha podido avanzar en esto porque utilizaron la identidad de su hermano y una persona la está usurpando en este momento. De esta manera, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza dieron a conocer que dentro del Registro Nacional de las Personas se ha detectado un claro caso de robo de identidad. Don Ángel Reyes Melgar, quien participó con la guerrilla durante el conflicto armado interno, cuenta que su hermano, Manuel Fermín Reyes Melgar, que también participó con la guerrilla, fue desaparecido por las fuerzas estatales de seguridad el 27 de noviembre de 1982. Décadas después, en 2011, sus restos fueron encontrados en el cementerio La Verbena por los forenses, pero cuando quiso reclamar un resarcimiento por el asesinato de su hermano,
se dio cuenta que la identidad había sido robada. Señor Granados, que trabajan para los médicos forenses, han identificado algunos de los restos que están de las personas desaparecidas en el cementerio La Verbena, como XX, y han identificado como a 4 o 5 personajes. Entonces, yo acudí con ellos para recibir parte de lo que era el resarcimiento y poderle dar cristiana sepultura a mi hermano. Y resulta esto, que ya definitivamente aparece vivo, entre comillas, mi hermano. O sea, fue robada completamente la identidad a través ya de toda la funcionalidad que ha tenido que hacer RENAP. Don Ángel comenta que ha iniciado todo tipo de acciones legales, pero que no ha tenido ninguna respuesta por parte del RENAP. Incluso, la corrupción es tan profunda que le han pedido que guarde silencio. Ha sido denunciado, incluso estaban diciendo, mire, Ángel, por favor que la prensa no se entere. Entonces, yo no sé hasta dónde pueda llegar esto. No, definitivamente no es mi hermano, pues. Y incluso el señor Granados, de aquí de los forenses, me dice, mire, tenemos el gravísimo problema en este momento porque nosotros ya no podemos hacer nada porque aparece esta documentación como que su hermano estuviese vivo. Usted en un parqueo de la zona 10, un visitador médico accionó su arma de fuego en contra de los presuntos asaltantes de su hijo de tan solo 10 años de edad. Este es el escenario donde ocurrió un incidente armado que dejó como saldo un muerto y un visitador médico detenido. El hecho se dio en la 6ª Avenida y 2ª Calle de la zona 10. Según testigos, el ataque se dio al momento que una persona intentó junto a otros individuos asaltar al hijo de un visitador médico. Los presuntos asaltantes retuvieron por un momento al menor de edad, quien lo despojaron de sus pertenencias. Al momento del robo, uno de los asaltantes se tiró al piso a recoger un reloj, momento en el que el padre del menor sacó su arma y le disparó en defensa propia, descargando su arma contra el delincuente. Testigos señalaron que escucharon más de 10 disparos. El delincuente quedó muerto en el interior del parqueo. El padre del menor intentó huir, pero los elementos del ejército que se encontraban cerca no permitieron que huyera del lugar, por lo que agentes de la PNC lo trasladaron a Torre de Tribunales. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron al presunto responsable identificado como Luis Fernando Moscoso López, de 45 años, a quien se le incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros, y bomberos municipales identificaron a la persona fallecida como Héctor Gabriel Mérida Ávila. Economigua ha criticado la decisión del gobierno de Guatemala de contratar lobistas profesionales para buscar mejorar la imagen de nuestro país ante los altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Desde Estados Unidos, por medio de un comunicado de prensa, los asesores del Consejo Nacional de Apoyo al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, han externado su rechazo a la decisión del gobierno guatemalteco de contratar una firma de cabildeo profesional para actualizar el concepto que se tiene de Guatemala en los Estados Unidos, porque hoy mueren más personas en Guatemala que en los años 80, cuando el país vivía un conflicto interno armado y solo incurriendo en políticas públicas basadas en derecho de Estado y a favor del pueblo, se puede tener una buena imagen del país y no por medio de lobistas que maquillen nuestra imagen. El Consejo Asesor de CONAMIGUA también demanda al Ejecutivo Nacional que, paralelamente al dinero que se invirtió para la contratación de esta firma de cabildeo, se invierta en la contratación de abogados de migración en cada circunscripción consular para apoyar a las familias y niños no acompañados que llegan de forma ilegal a suelo estadounidense. La noche del pasado martes, el embajador guatemalteco en Estados Unidos, Julio Ligorría, le confirmó a Canal Antigua a través de una conversación vía Skype que el gobierno contrató un grupo de abogados para que hagan lobby a favor de Guatemala, servicio que tendrá un costo de aproximadamente 1.879.000 quetzales por 5 meses, pero si los resultados son positivos, este se podría extender hasta el 2015. La Organización Mundial de la Salud asegura que el brote de ébola en 4 países de África ha sido sumamente subestimado.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que el nivel que ha alcanzado el brote de ébola en África Occidental ha sido enormemente infravalorado por la comunidad internacional y que es necesario tomar medidas extraordinarias para detener la enfermedad, que ya le ha costado la vida a 1.145 personas y ha afectado a 2.127, según los últimos datos difundidos por la OMS. En un severo comunicado, la organización ha anunciado que está coordinando un masivo aumento de la respuesta internacional en un intento por detener la peor epidemia de esta fiebre hemorrágica desde que fue descubierta en 1976. Horas más tarde, Médicos Sin Fronteras se sumó a las quejas de la OMS. La presidenta de la ONG, Joan Liu, advirtió de que el brote de ébola avanza muy rápido y que llevará al menos 6 meses controlarlo. La situación se deteriora más allá de nuestra capacidad, advirtió este viernes Liu, después de una visita de 10 días a la zona afectada de África Occidental. Tenemos una infraestructura totalmente insuficiente y si no estabilizamos la situación en Liberia, nunca podremos estabilizarla en la región, agregó, y solo se trata de la punta del iceberg, nunca hemos visto esto antes, hay que desarrollar una nueva estrategia. Algunos atletas procedentes de países afectados por el virus del ébola no podrán participar en la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se inician este sábado en Nankín, China, anunciaron el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador de los Juegos. Asimismo, los atletas provenientes de países afectados serán sometidos a todas temperaturas regulares y a exámenes físicos diariamente durante las 2 semanas de competencia. Según la página web de los Juegos, hay 25 atletas que vienen de los 4 países más afectados por el ébola: Sierra Leona, Liberia, Guinea y Nigeria. Hasta aquí con las noticias, lo dejo con el resumen de la semana a las 8:45. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval, le deseo que tenga una noche muy hermosa. Viernes 15 de agosto, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A las 8:45. Nos encontramos acá en compañía de usted este viernes de noche con Philip Chicola. Buenas noches, sustituyendo Claudia. a una Juan Luis Font que está de vacaciones. Siempre un gusto venir a compartir con ustedes a tan distinguida mesa. Gracias. Pablo Hurtado, ¿qué tal? Y Pedro Trujillo. En fiesta, estamos en fiesta trabajando. En fiesta. Y sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Philip Chicola para que sea él quien nos presente el primer debate de esta semana. Y es que esta semana pues realmente se ha venido a convulsionar todo el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, derivado de una serie de amparos y de recursos que se han venido a interponer originalmente en contra de la tabla de gradación que los comisionados habían emitido, en donde no se quería cuantificar la valoración de los méritos éticos, o sea, no se le iba a dar una calificación numérica, sino solo se iba a votar si es ético o no es ético. Y a finales del día jueves, el día de ayer, otro juzgado también ordenó que se revisara la integración de la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia. Yo creo que aquí hay varios temas que debatir. Todo el debate que se abre sobre la tabla de gradación, cuál es la mejor forma para calificar la ética, la honorabilidad, el mérito de un candidato, creo que esa es una línea de debate. Otro tema también es si no estamos corriendo el riesgo de que lleguemos al 13 de octubre y no tengamos Corte Suprema electa, lo cual implicaría que uno de los 3 poderes del Estado se quedaría cojo. ¿Y cuáles son las implicaciones pues, de todos estos procesos que se están materializando ante nuestros ojos? Yo lo que tengo que opinar es que cada vez que se llevan a cabo estos procesos de selección, existen esta serie de impugnaciones. Existieron en el 2009 y nos dimos cuenta que ninguna pudo detener todo ese tren que debía estar en marcha en esta época y detenido justamente para los últimos días de septiembre. Entonces no creo que suceda ahora. Bien, si sucede, creo que todas estas impugnaciones, todas estas preguntas nos están mostrando cuán agotado está este modelo o cuánto necesita reformarse este modelo. Me parece a mí que de verdad estaban eludiendo los postuladores discutir sobre la famosa honorabilidad de un abogado. Y creo que tal como lo presentan, no es sencillo hablar quién es honorable, quién no es honorable, pero las comisiones de postulación fueron organizadas y diseñadas precisamente para que le integraran estos representantes del foro jurídico. Entre ellos deben conocerse y deben lanzarse a hacer una discusión pública de cómo consideran a un abogado como candidato para
cualquiera de las magistraturas. Mira, esto es una discusión entre poder y eficacia en la función pública. Como el sistema está diseñado para el poder, discutir de esto es perder el tiempo. Y no solo perdemos el tiempo discutiendo, sino que transmitimos a la opinión pública la sensación de que se puede perder el tiempo discutiendo en esto. Cuando el final es, no hay nada, discutas lo que discuta. Es un tema de reparto y negociación de poder. No es de búsqueda de la eficiencia de la función pública como una pirámide de carrera judicial. Entonces, tenemos un modelo fracasado. Cualquier discusión sobre un modelo donde a la gente se le elige para comprar y vender el puesto, porque eso es lo que se hace, negociar el puesto, cualquier discusión es una discusión perdida. Es como si tú tienes un cántaro roto y estás viendo si el agua se sale por la derecha o por la izquierda. Entonces empiezas a elucubrar que por la derecha sale más, que por la izquierda sale más, que si tapas a la derecha por aquí. Y así te pegas 600 años sin llenar nunca el cántaro, porque es absurdo. Esta es la discusión que tenemos aquí un año tras otro. La discusión que los medios de comunicación deberíamos de promover sistemáticamente no es si lo de la honorabilidad, que si los puntos, eso son pajas. Al final el Congreso o quien sea va a elegir lo que les dé la gana. Es ¿por qué puñeta no se cambia un modelo que es corrupto hasta la médula? Esa es la discusión. ¿A quién le interesa? ¿Por qué el Colegio de Abogados no toma la rienda y cambia un modelo que es, insisto, corrupto hasta la médula? ¿Por qué los jueces no denuncian la corrupción de los jueces? Porque son, muchos de ellos, tan corruptos como los que le eligen. Esa es la discusión. Discutir sobre las comisiones de postulación, sobre los puntos, sobre esto, es perder el tiempo y alimentar el debate real que se obvia, que es ese. Ese es el debate real. Porque la discusión que nosotros tenemos es válida si además de hablar sobre cuestiones puntuales como los amparos provisionales que obtuvieron las organizaciones o la diputada, la intransigencia de los comisionados de decir, evaluamos esto, pero esto no, ¿se quedaría suficiente o es estéril si solamente la planteamos ahí, si nos quedamos patinando en lo mismo? Pero si eso sirve de partida para demostrar que este modelo está no solo agotado, está desgastado, no soporta un proceso de elección más, sí te sirve para acuñarte en eso y demostrarlo. La discusión debe darse, porque aquí hay procesos judiciales encaminados a llevar a esto, a que nos llegue la fecha fatal y no haya una nómina. ¿Y eso qué va a decir? ¿O qué va a tener como consecuencia? Que eso se haga todavía peor y lo que se vaya al Congreso sea todavía más eso no va a ocurrir por una razón, porque el amparo únicamente el juez lo ha aceptado porque no le quedaba de otra. Porque a la comisión de postulación se le olvidó, a la Secretaría de la Comisión de Postulación, voluntaria o inconscientemente, se le olvidó enviar al juzgado lo que le habían preguntado. Y la norma dice, cuando eso ocurre, el juez tiene que pararlo. Y están parados por eso. En el momento que se entrega el memorándum, que a la señora secretaria, a la señorita secretaria o al caballero secretario de la Comisión de Postulación se le ha olvidado. ¿Qué puñeta hacen que se concentran una vez cada 4 años y se le olvida? Se le ha olvidado. Entonces, esto no va a ocurrir. Esto es una maniobra más o una trampa más del que se le ha olvidado, porque vas a ver como al que se le ha olvidado no lo sacan del sistema. Pero todo el conjunto que te demuestra, Pedro, no sirve. No sirve. Pero por eso hay que discutir el modelo nuevo, no el rollo que nos sirve, eso ya lo sabemos. Pero es que no sirve. Carrera judicial. Y todos los agujeros que están siendo aprovechados por un grupo. Es que aquí lo que ocurre es ya el modelo de las comisiones de postulación está agotado por varias razones. Primero, porque nos dimos cuenta que la medicina nos salió más cara que la enfermedad. Aquí no se eliminó la política, que era lo que querían los constituyentes, sino que se trasladó la política a los colegios profesionales y a las universidades. Segundo problema del modelo de comisiones de postulación es que como no, por lo menos a este de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, como no se le puso un candado, hoy ya son comisiones de 34 postuladores, porque lo que define el factor multiplicar la cantidad de decanos. Entonces, el día que haya 30 universidades, vamos a tener una comisión de postulación de 91. Tercer problema, se quiso establecer tal nivel de procedimientos que se les quitó cualquier flexibilidad a todas las comisiones. Se cayó en el error de la uniformidad. Entonces, a todas se les quiso poner una misma tabla de gradación, a todas se les quiso poner las mismas variables de medición, cuando el perfil para elegir a un contralor no tiene que ser el mismo que para elegir un juez
o para elegir a un procurador de derechos humanos. Pero a todos les pusimos la misma camiseta y caímos en ese error. Y el último problema, la tabla de gradación es como un tacuche. Yo lo puedo mandar a hacer a la medida de algo de lo que yo quiero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Dependiendo del tipo de candidato que yo quiero promover, yo digo, a ver, yo quiero promover candidatos que ya hayan tenido experiencia. Entonces démosle 50 puntos de experiencia profesional. Yo quiero promover candidatos que tengan 10 doctorados de cartón, démosles 20 puntos por doctorado. O sea, el gran problema que hay es que también esa tabla de gradación se presta a que se pueda utilizar y maniobrar o manipular para promover un tipo de candidatos. O sea, ya todo el modelo, por donde lo querramos ver, ya no funciona. Y por eso las discusiones son válidas, porque cada discusión lo que te resalta es exactamente los puntos donde el modelo ya está obsoleto. No, porque discutimos, Paola, ¿por qué no discutimos la corrupción que hace que el Colegio de Abogados no le entre esto? Ese es el problema. ¿Por qué no discutimos la corrupción en la Corte Suprema para designar abogados de sala de apelaciones para luego ponerse de acuerdo? Eso es lo que hay que discutir. Esto, la elección ya no hay que discutirla, esto ya está demostrado que es corrupción. Esto es corrupción. Perdóname, pero vamos a elegir a 13 magistrados que durante los siguientes años van a decidir la justicia en este país. Paola, no vamos a elegir, no. Van a elegir. No, 4 o 5 pero ya hace tiempo que se pusieron de acuerdo para elegir eso. Y volverá a ocurrir porque los medios de comunicación se prestan en si la señora toma fotos de la de esta, si los puntos son 15 o 20. No, tema medular. ¿Por qué? Tema medular es continuamente, ¿por qué Colegio de Abogados no cambian esa norma? ¿Por qué? No hay que discutir otra cosa, señalar continuamente a los responsables. Sí, son los magistrados. ¿Y los decanos? Pero los decanos están en la Constitución, lo que hay es que sacarlos de la Constitución. Pero no deberíamos ya de evitar que cada universidad Mickey Mouse que se abra tenga derecho a poner un decano y elija a los magistrados. ¿Por qué no se cambia la Constitución? Es que ese es el tema a cambiar. Lo que sucede ese es que una discutir. reforma constitucional no es tan fácil como soplar y hacer botella. Tan sencilla como soplar y hacer botella en algunas cosas. Pero para una reforma concreta sí se encuentra los consensos. Mire cómo caminó la ley de comisiones de postulación en el año 2009 con ocasión del asesinato, de la muerte preparada, suicidio asistido de Rodrigo Rosenberg, porque la ley se aprobó, sí, solo sí, porque existía esa crisis. Probablemente hay pocos temas en los que haya tal nivel de consenso como la necesidad de generar una reforma al sector justicia. Sí. Y el nivel de consenso ya va por la línea de que las comisiones de postulación ya no son el modelo. Y el nivel de consenso ya va por la línea de que aquí hay que promover un modelo de carrera judicial. Donde todavía falta medio apretar un poco las tuercas es qué modelo de carrera judicial. Definitivamente está esa ley. Pero un modelo de carrera judicial implica que, bueno, magistrados de apelaciones ya no sean electos, sino que sea por oposición. Pero no interesa, porque si el magistrado de apelaciones por función, entonces no depende de la elección, entonces no se pliega la votación, entonces ya no le puedo pagar, y entonces es independiente. Y entonces como la justicia no se quiere independiente, hay grupos que no. Esa es la discusión. Esa es el meollo de la discusión. Es una discusión en torno a una reforma constitucional, porque todos los caminos llevan a la Constitución. Correcto. Esa es la discusión que los medios deberían de poner. Pero saben que mientras los escucho pienso en los testimonios que hemos escuchado de abogados que integraron la primera comisión de postulación después de las reformas. Y uno se decepciona francamente porque fueron las primeras, con 5 decanos. O sea, apenas se integraban con 10 o con 11. Y desde la primera existían las listas. Es el testimonio de los primeros integrantes de las comisiones de postulación. La primera tuvo su listado. ¿Qué hicieron los postuladores? Dijeron, bueno, se tiene por aquí un listado, pero también salgamos nosotros a llamar a quienes creemos aptos, dignos y honorables para que haya ahí una mezcla que sea al final positiva. Con sus compras y contrataciones, recibe ofertas, pero si hay un oferente que le interese, también lo invita. El ser humano eso lo ha resuelto hace millones de años, excepto aquí. Es muy sencillo. Si nosotros 4 salimos a cenar y ponemos 300 quesales cada uno, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la práctica en todo el mundo de eso ocurre? Punto número 1. Somos honorables porque todos ponemos igual. Punto número 2. Todos ponemos igual, es decir, todos saltamos la misma barrera. Ahora, ¿quién administra el dinero? ¿Cómo ocurre eso en grupos de más de 5 o 6? ¿Cómo ocurre? Se sortea. Si tú eres una magistrada que ha superado la línea, yo soy un magistrado que ha superado la línea. O la línea la puedes poner donde quieras. Él es un magistrado. ¿Por qué razón tiene que venir nadie con ningún criterio a elegirte a ti o a mí? Se sortea. ¿Habrá algo más imparcial que el sorteo? ¿Por qué eso no ocurre?
puchica, esa es la discusión, porque hay mafiosos que no le interesa. Esa es la discusión de fondo. Si a ver, ¿hay alguna razón para no poner el sorteo? Dame un elemento racional para que yo deseche el sorteo. Porque puede quedar alguien bueno. Lamentablemente esa es la razón. Lleva razón. Nosotros tenemos que ir a un corte Lleva comercial, razón. pero quédese con nosotros, estaremos de vuelta en breve. De vuelta hoy viernes a las 8:45. Estoy segura que muchos nos están viendo a pesar de ser un día de feriado aquí en la ciudad capital y que van a participar con nosotros en esta discusión. Una discusión que empezó ya desde el día lunes con Quique Godoy. Tuvimos en uno de los segmentos de las 8:45 este tema. Es sobre la ley de, déjenme leerla porque es un nombre complicado, Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Se aprobó el 26 de junio, pero recién empieza a escucharse la oposición de una Alianza Nacional para la Biodiversidad que está señalando que esta ley protege intereses de transnacionales que van a monopolizar las semillas y las especies vegetales nativas en Guatemala para darle esa obtención, esos derechos de uso, comercialización, distribución a empresas transnacionales. Una monopolización versus los promotores de la iniciativa de ley, que por cierto se aprobó sin discusión en el Congreso durante el Mundial, que defienden que solamente aplica para especies vegetales nuevas, no las que se tiene miedo como el maíz o el frijol, sino aquellas que Guatemala todavía no ha registrado y que pueden empezar a comercializarse en el mercado internacional. Ustedes no sé si habían escuchado de esta ley, no sé si habían escuchado de la oposición, pero planteemos desde ahí si quieren la discusión. ¿Qué tanto se ha escuchado de la ley? Yo sí he escuchado de la ley, pero recuerdo que escuché de la ley no en Guatemala, sino en Colombia. ¿No fue esta la ley que puso en crisis el primer periodo de Santos? ¿Recuerdan ustedes cuando le quitan precisamente la semilla al agricultor y se arman aquellas manifestaciones? El año pasado fue apenas eso. Fue durante su primer periodo. Fue hace 2 años. ¿Y recuerdan ustedes que allí sí no se podía culpar a narcotraficantes de estar moviendo esas protestas, no se podía culpar a las FARC de promover, digamos, esos levantamientos? Era prácticamente haber tocado la esencia de esa clase productora en Colombia. Y lo que yo me pregunto es si provocará en Guatemala los mismos efectos que ya provocó más hacia el sur. Eso es lo que yo me pregunto, francamente. Pero me gustaría que Paola nos comentara más de lo que sus invitados en el lunes comentaron sobre esto, cuáles fueron las críticas y si realmente alguien le ve ventajas. La ley, le llaman la ley Monsanto porque Monsanto maneja más del 50% del mercado internacional de las semillas, pero también hablan de que se van a beneficiar empresas como DuPont, Bayer, entre otras. Lo que están planteando es a partir de que 15 especies nuevas van a poder utilizarse por un plazo de 10 años y luego prolongarse y ampliarse. Hay 3 cosas. No tienen claro quién va a decidir cuál es la especie nueva y cuál no. Cómo se va a administrar ese derecho de obtención y con la polinización y el cambio de los cultivos, qué tanto no va a afectar a los que realmente no son nuevos y que ya son parte de las especies endémicas guatemaltecas. El maíz, por ejemplo, que puede afectar a algunos cultivos. Otra cosa, ellos hablan, cuando plantean por qué se oponen y no quieren ni siquiera hablar de un reglamento discutido, es el que le va a dar vigencia a la ley, es una semilla con ese derecho. Si un agricultor la guarda para la siguiente cosecha, ya incurre en un delito y hay penalización de cárcel. Y lo otro es que en algún momento van a tener que pagar por semillas que ya tienen los derechos transnacionales, o sea, tendríamos que pagar por lo nuestro a empresas extranjeras. ¿Y cómo el Congreso entrega prácticamente el país? Bueno, pero es que no son las industrias. Cuando aquí dicen las empresas transnacionales se quedan con el país, mentira. El Congreso y algunos diputados regalan parcelas de poder a determinadas empresas que lo explotan. Vamos a ver, en el momento que una ley deja de ser general,
ya no debería de ser ley. Esta es una ley que privilegia o favorece a determinados sectores. Se llame Monsanto, se llame quien sea. El Musayao, que ahora celebramos su aniversario... ¿Dónde está la libertad? Eso es lo que... No, él ya hablaba de las ventajas competitivas, las ventajas que son principios elementales de economía. Lamentablemente hay mucho torpe en economía. ¿Hay que hacer una ley para manejar eso? Esa es la pregunta. Si hay una especie nueva, pues ¿qué privilegio, qué patente? Pero es un compromiso de Guatemala. Ante la OMC. Pero bueno, es que se negocian estupideces, luego tienes que legalizar estupideces, discúlpame. Si tú vas a... ¿Qué no aprendimos de la década perdida y el proteccionismo de los mercados? ¿Qué no se aprendió? Se perdió una década, ¿no?, de proteccionismo de mercado. ¿Qué fue la soberanía alimentaria? Pero habrá paja más antieconómica de principios elementales de economía universales que la soberanía alimentaria. Pero como aquí la gente se cree que son ingenieros, cientistas sociales, que tienen la capacidad de entender y interpretar el mundo y de poner normas, al final con ese engaño lo que hacen es ceder privilegios a determinados grupos. Es que aquí lo que estamos viendo es un poco la capacidad de los grandes países protectores de sus mercados agrícolas de incidir la legislación internacional. Hablar de Estados Unidos. Europa principalmente. Porque, por ejemplo, en Europa hay muchísima protección, subvenciones y subsidios a toda la producción agrícola que va desde las semillas, todo el proceso de tecnificación, todo el proceso de cultivos y de producción final. En Estados Unidos está concentrado principalmente en la producción de maíz y de algunos de trigo y de granos básicos. La ley de protección de obtenciones vegetales lo que tiene como objetivo es proteger la propiedad intelectual de esas especies que los granjeros y los laboratorios, tanto norteamericanos como europeos, han venido desarrollando. Eso nos abre una serie de debates, porque por un lado aquí lo que estamos viendo es la capacidad de esos países de decir, mira, momento, pero yo a mi gente la protejo. Y como tú estás abajo en la cadena alimenticia, una de dos. ¿Y tú querés comercial? O aceptás esa ley para comercializar conmigo, o cada uno por su lado. Primer problema. Segundo problema, aquí es donde vemos un poco esa zona gris de la propiedad intelectual. Porque la propiedad intelectual, a ver, yo creo que es válido y es importante incentivar el desarrollo de nuevas invenciones, de nuevas obtenciones vegetales, en este caso particular. Pero ¿cómo evito yo que esa remuneración a la protección, a la propiedad intelectual se termine convirtiendo en un privilegio proteccionista que me va a garantizar obtener rentas durante los siguientes 30 años y que nadie pueda competir conmigo, que es el problema de las patentes? Ese termina siendo el meollo de la ley de protección de obtenciones vegetales. Y un meollo por el cual Costa Rica se hizo para atrás y no la ha aprobado, tampoco Nicaragua, también Colombia. Pero es un compromiso. Pero es países con realidades diferentes a Estados Unidos. Yo entiendo que en 1930 Estados Unidos legisló para proteger sus especies vegetales, pero con la salvedad de cuál es la realidad de Guatemala y cuál es la de Estados Unidos. Un siglo después casi están obligándonos a nosotros a cumplir con compromisos para mantener ese tratado de libre comercio con ellos y compromisos ante la OMC. Pero ¿cuál es la realidad de las especies aquí en Guatemala? Yo creo que eso se está pasando totalmente por alto, empezando por un Congreso que no discutió esa ley y la dio así, como un manotazo aprobado. Estaban los diputados en el fútbol, y también estaban viendo el Mundial. No, eso lleva dolo, creo yo, porque lo aprobaron de urgencia nacional. Y hay que ser enfáticos. Como todo. Y la ley de exención impositiva, cables abiertos. ¿Dónde está la discusión con un país que es eminentemente agrícola? Pero Paola, hay que ser enfáticos que cuando decimos Congreso nos referimos al Congreso multicolor. Porque tanto culpó una bancada, como culpó la otra, como culpó la tercera, como culpó la cuarta. Creo que hay que hacer énfasis en eso. Pues yo aquí lo que veo es una ausencia total de discusión. No solo en y el Congreso, acordémonos en qué se fue el debate, porque cuando se aprueba esta ley originalmente, lo que genera toda la discusión es que dentro de la ley, como marullería legislativa, se mete aquel articulito de ampliación de presupuesto por 500 millones. Sí, todos nos fuimos con la Entonces todos nos discutimos acá. Era una pregunta cierta. Decía, en una inofensiva ley de vegetales se metió la marrullería. No era inofensiva. Entonces la ley de vegetales. pasamos discutiendo durante 2-3 semanas esa marullería legislativa y el fondo de la ley no lo vimos. Pero también no era el momento para debatirlo. El momento para debatirlo era antes.
cuando se estaba suscribiendo el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Ahí es cuando había que poner sobre la mesa. Hay una culpa de esta alianza de la biodiversidad. Dicen, actuamos tarde, reaccionamos tardíamente. Nosotros no nos debimos haber descuidado de esa iniciativa cuando llegó al Congreso de la República. ¿Tú sabes qué genera esto? Esto genera privilegios para algunos, que posteriormente van a exigir sus privilegios. Porque si los X que se mueven en ese entorno tienen privilegios, mi pregunta es, ¿por qué mi grupo no? El grupo de barbas, ¿por qué no podemos pagar menos? ¿O por qué no podemos tener una ventaja? Luego vendrá el grupo de señoras de pelo largo con menos de 40. Luego vendrá... Entonces, esto, por eso, porque no es general... Dale lo de señoras, por favor. Sí, he dicho señores con menos de 40. Luego, entonces, estamos en un país donde los grupos se dedican a ver quién roba más, mejor, por más tiempo y más rápido. La generalidad se ha perdido. Los principios generales se han perdido. Y entonces cada uno busca su nicho de proteccionismo. ¿Qué hago yo como gremio para obtener lo máximo posible de este grupo? Y entonces, el respeto a los derechos individuales, el ejercicio de la democracia, eso es mentira, eso se pierde, eso se disuelve. El individuo no tiene absolutamente ningún valor. Y aparecen los grupos. Entonces, en la medida que más bulla haga, que más ruido haga, que más presión haga, que más corrompa o que más pague, te dan tus leyes. Y por eso está esta ley, está la de los buceros, está la de no sé quién, está la de las comisiones de postulación. Yo creo que este grupo que está llorando ahora, no sé qué tanto va a conseguir que esta ley no cobre vigencia. No, pero ya lloró uno que consiguió algo. ¿Qué te crees? ¿Que esa ley no premia o privilegia a alguien o qué? Pero sabemos muy bien cuál es el destino que llevan este tipo de leyes. Lo vimos claramente en la ley de telecomunicaciones a principios de año, que prácticamente podemos hacer similitudes entre una y otra aprobación. De la ley, porque sigue con el amparo, ¿verdad? Exactamente. Es la Corte de Constitucionalidad la que termina definiendo la suerte, el futuro y el destino de este tipo de leyes. Pero ¿es la Corte la que tiene que recibir estas ineptitudes del Congreso o estas prisas para aprobarlo? Justamente para eso está el recurso de inconstitucionalidad. Es el contrapeso que nos queda, digamos, ante situaciones como esta. Es el todos los caminos. Mira, Musso, lo vuelvo a sacar antes que acabe el segmento. Es de interés general el respeto de los derechos individuales. Pero, lo vamos a repetir. Es de interés general el respeto de los derechos individuales. Y estas leyes absolutamente revierten eso. Claro. No es de interés general el abuso o los privilegios de ciertos sectores, sino el respeto de los derechos individuales. Pero te voy a agregar algo. Derechos individuales, sí, pero también este tipo de aprobaciones y situaciones toca algo superior y es el bien común, Pedro. El bien común que es un bien que a nadie le han preguntado. Es el bien que define el Congreso de los Diputados al decidir que por el bien común a las frecuencias de canales libres le van a quitar los impuestos, porque es por el bien común, Y es por el bien común los 500 millones que el presidente entrega, porque es por el bien común. Y es por el bien común el dinero que le dan al sindicato de educación, porque es por el bien común. Por el bien común nosotros vamos a ir a una pausa comercial, pero quédense con nosotros, volvemos en un instante. Bienvenidos de vuelta a viernes a las 8:45 y como hablamos mucho y siempre nos tardamos más de la cuenta, me va a tocar introducir el segmento que nos tenemos que medir todos a la hora de la discusión, que es 5 al aire. Tenemos 1 minuto para discutir 5 temas y paso a presentar el primero. Y es que la Cancillería anunció que contratará una firma de abogados para realizar cabildeo con autoridades estadounidenses. Bueno, malo, ¿qué piensan? Bueno, hay que decir que son autoridades, ¿cómo se dice? Cabildistas o cabildeadores, lobistas estadounidenses, y yo vuelvo a hacerme una reflexión que ya me hice hace unos días. Para eso está el embajador. O sea, el embajador es nuestro lobista en Estados Unidos. Si tenemos que contratar lobistas, o la embajada está muy mal, o ¿qué está pasando aquí? A mí me llama la atención que hablen de 12 personas en la embajada y de un concurso donde supuestamente iba a haber más firmas. Primero, si hay 12 embajadores,
yo quisiera saber cuántos de ellos podrían desempeñar el puesto de lobistas. Si son pocos, entonces que lleven a lobistas guatemaltecos, porque si quieren cambiar la imagen del país, ¿cómo lo va a hacer un estadounidense? ¿No sería mejor que lleven a diplomáticos guatemaltecos para que hagan esa labor ante congresistas y que se sepan desempeñar y que conozcan el sistema político gringo? Y lo otro es el concurso, Filip. ¿Dónde está ese concurso? ¿Dónde está la evidencia que hubo más oferentes? Yo no comparto el hecho de que se llame, digamos, a especialistas locales para promover el país. La carrera de lobistas existe desde hace mucho de tiempo. Washington es la cuna de ellos y han trabajado y se pueden enumerar perfectamente cuáles han sido sus efectos positivos. Pero sí me genera, digamos, más preguntas que respuestas, saber qué es lo que van a presentar. Es que no ha sonado, pero... No ha sonado, pero ya... Yo creo que ya toca sacar mi lado dictatorial. Tan temeraria que nos pusieron un ring más suave. No se escuchó, pero bueno. Bueno, segundo tema, y es que durante la semana el Grupo de Apoyo Mutuo GAM presentó un informe en el que denuncia que alrededor de 80.000 personas han muerto producto de la violencia criminal después del conflicto armado interno. Yo quiero hacer una reflexión. Cuando en las dictaduras muere gente, procesan al dictador. Cuando en la democracia muere el triple de gente, no hay ningún responsable. Yo te voy a decir algo que cada vez que miro las cifras, estoy muy cercana a las cifras de homicidio, he desarrollado un trabajo sobre esto. Yo he llegado a la conclusión de que no hay una fiscalía, ni la habría, una fiscalía en el mundo capaz de resolver 5.000 homicidios en un año. Estamos hablando solo de homicidios. Si ustedes vieran la cifra invisible de lesionados, leves y graves, la duplica. En el año 2012 cerramos con 12.000 personas lesionadas, leves y graves de un homicidio. Hubo una campaña de IEPADES que decía, una bala no me quitó la vida, pero me la hizo perder. ¿Cómo dice? No me mató. No me mató, pero me quitó la vida. Y creo ajá. que nos hace falta reflexionar sobre eso. Nos fijamos mucho en la resolución, Pedro, que lo comparto. Me vencí el tiempo. Y Dictatorialmente, Paola no pudo hablar, pero le vamos a dar la palabra de primero en el siguiente tema. ¿Cuál es el otro? Y el tercer tema que vamos a presentar, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, CGPLAN, presentó el Plan CATUM 2032, que tiene como objetivo presentar una visión de país para reducir la pobreza y la desnutrición para los siguientes 20 años. Yo aplaudo el esfuerzo, reconozco que no he leído el plan. Todo diseño de desarrollo es bueno. Lo que a mí me preocupa es cuando hago recuento de todos los planes de desarrollo en los que yo he sido invitada para que se divulgue que van a ser presentados, y cuando lo ves en ejecución se quedan en letra muerta. Sobre todo el último que yo conocí fue el Plan de Desarrollo Nacional de CGPLAN en el año 2009. Hubo un diseño para cada municipio, cada departamento, cada mancomunidad y el país, y hasta donde yo sé eso se quedó ahí tirado. Esto es un esfuerzo más con objetivos muy pobres. En el 2032 seguimos siendo pobres y miserables y difícilmente alcanzables. Se prevé un crecimiento del 5.4 del Producto Interno Bruto, cuando en los últimos años hemos crecido apenas 3.2, cuando más. Y Perú con el 8 tampoco lo ha logrado. Es decir, es un tomo así que va a ser alcanzable y ojalá. Deja eso, metas del milenio se vencen en 2 años y no las alcanzan. Ay, sí, definitivamente. Ya estamos en paz porque Claudia no habla en este segmento. En el cuarto tema que vamos a presentar, y es que trascendió una noticia bastante preocupante, y es que se produjo un robo de información sobre datos personales de los DPIs en el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué tan amenazados nos deberíamos de sentar? Yo quiero hablar porque yo entiendo que hubo una confusión periodística que creó una bola de nieve. El año antepasado, el RENAP habló de vender esos lectores de chip para comercios e instituciones que lo necesitaran. Antes uno abría la cédula y leía esos datos, ahora están en un chip, no son datos privados, no son datos que te comprometen. Un lector no es lo mismo que un recolector de información. Primero. Segundo, yo sí entiendo que hay un robo, pero hay un robo de una empresa subcontratada que la denunció el otro, seguramente por líos entre socios, que no implica robo de información personal, sino de un software, que no es lo mismo. En este caso creo que los periodistas nos equivocamos. Pero hay contenido de información personal en ese software. Pero no es la base de datos. A ver, si lo que nos da miedo es que robaron la base de datos del DPI, no es cierto. En un proceso electoral, en puertas, esto
hay que mirarlo Lo que desde pasa esa que, perspectiva. ajá. Un partido No me político crean. que tiene datos Crean de lo que personas quieran es creer, preocupante. pero ese anuncio existe, pero no se robaron ninguna base de datos. Yo lo que creo no que... estoy defendiendo a Ajá. nadie, solo entiendo que así sucedió. Presenta el siguiente tema. Y luego el Y me último volvió- tema para discutir en uno de esos o en uno de esos días trágicos para el arte internacional y nacional. Pues el mismo día un actor guatemalteco, Víctor Hugo Monterroso, y el actor norteamericano Robin Williams fallecieron en condiciones diferentes. Aquí en Guatemala es producto de la violencia, como siempre ocurre. ¿Opiniones, reacciones? A mí, francamente, las dos noticias me provocan mucha tristeza. Tanto un suicidio como un homicidio en las condiciones que se dio del Chiqui, en cualquiera que haya sido la condición, pero prácticamente desmembrarlo y dejar su cuerpo tirado en la zona 3. ¿Qué mensaje es el que nos envía? Era un actor premiado y así valora Guatemala su talento. Es lo que tengo que decir. Bueno, es uno más de los 15 que asesinan cada día. Yo me entristezco por él y por muchos más. Quizá esto sirve para llamar la atención sobre otros asesinatos que ocurren. Y la del señor Robin Williams, yo honestamente me sorprendió mucho más, porque era un hombre mucho más públicamente notorio. Yo le recuerdo aquella película de La jaula de las locas, que tiene una actuación magistral. Y bueno, así es la vida y habrá que estudiar esos fenómenos y proceder. No sé. Triste, ¿no? Ojalá el caso de este actor sirva para detectar más temprano casos de depresión que pueden terminar así, que hay muchísimos en Guatemala. Bueno, entonces nos vamos con los ganadores. ¿A quién vas a postular? Vamos a ver. Ganadores, pues. Bueno, los primeros son los trabajadores de la Contraloría de Cuentas. Los postulo porque me obligan a postularlos, porque es lo de siempre, es como negocio en un momento de crisis y adecuado el sacar más dinero del Estado de los contribuyentes. Y entonces son ganadores porque negocian un convenio colectivo que a fin de cuentas nos va a costar más a todos, y todos contentos los políticos y todos los ciudadanos jodidos, porque luego, claro, Pedro, el dinero no pero alcanza. aclara que no te obliga a nadie, es que al final la No. lista la discutimos. Cuando y digo que me ganó obligan, esa. digo que está en la lista. Por obligación leo la lista. De tus compañeros. De mis compañeros. El segundo, el Ministerio de Finanzas, la Junta Monetaria, que emite dictamen favorable a la emisión de 3.4 millardos de bonos, donde nuevamente los grandes perdedores somos los ciudadanos, no los que ustedes están escuchando, sino sus hijos o sus nietos, que no entienden cómo van a tener que pagar esta deuda suficientemente explicada por don Philippe hace un buen rato. El tercero, el país, Guatemala, que será sede del World Business Forum a principios de septiembre. Es un evento que contará con una participación de cientos de empresarios e inversionistas. Ojalá seamos capaces, o el gobierno sea capaz, de demostrar que se dan esas condiciones de garantías jurídicas, de seguridad, de buenas inversiones, de infraestructura, para que nos venga todo ese dinero del plan Captum que hace poco se aprobó. Y el último es el abogado Alfonso Carrillo, que como ustedes saben ha logrado modificar y parar, según se quiera mirar, las comisiones de postulación de Sala de Apelaciones y de la Corte Suprema en relación con unos amparos que puso para cambiar la tabla de gradación de puntuación y otras cuestiones. Así que ahí tienen los cuatro. Yo tengo muy claro definido mi voto y lo voy a dar de Dalo, primero. pues. Quiero votar por Alfonso Carrillo por una razón. Aunque pierda sus amparos, independientemente de que los pierda, creo que él se está levantando como una voz que adversa, que cuestiona, que pregunta, y estemos de acuerdo o no con sus planteamientos, creo que cuando en una democracia, cuando en una sociedad y en un proceso tan importante como el que estamos viviendo, surge una voz que nos plantea este tipo de cuestionamientos, eso ya lo hace un ganador. Puede perder, pero quien registra la historia lo va a recordar a él como la persona que preguntó. No vamos a medir la honorabilidad de los postulados. Un momento. Están diciendo que van a valer 75 puntos la experiencia, pero no vale la pena también medir qué tipo de experiencia, si ha sido buena o mala. Así que independientemente del futuro que tengan los planteamientos de Alfonso Carrillo, independientemente de las críticas que le hagan, para mí es un ganador. Claudia, pero ¿es Alfonso Carrillo o es el bufete de Alfonso Carrillo o es el grupo de abogados
a los que él representa al ponerlo. No lo estoy demeritando, solo estoy precisando ya ha que respondido no esa pregunta. es una persona. Ya lo ha respondido. Bueno, lo ha respondido Yo se lo he con un libro preguntado más también. gordo que el Plan Cantú, Exactamente, lo ha respondido. Bueno, tu voto es por Alfonso Carrillo porque no me había quedado claro. Paola. No voto por él porque si lo plantea así como una voz, yo creo que es una voz de muchos, no es solamente de él. No le doy mérito, insisto, pero no es él solo. Y creo que... Tienes que votar, no votar. Los trabajadores. Los trabajadores de la Contraloría porque salen ganando. Claro. Yo voy a votar por Guatemala porque el World Business Forum no es un evento que ocurra todos los días. Es un evento en el cual se seleccionan a ciudades grandes, a países con mucho potencial, y el hecho de que Guatemala haya sido seleccionada para ser el anfitrión de dicho proceso, creo que habla bien de que hay un esfuerzo por captar inversión a Guatemala. Lo compararía como cuando se llevó a cabo la Asamblea del Comité Olímpico Internacional. Creo que ese nivel de envergadura es el evento que se nos viene y creo que no le hemos puesto la debida atención. Ahí voto yo. Los hoteleros estarán... entonces los hoteleros son ganadores también. No, esto es una oportunidad para el país porque ganamos todos si se demuestra que se puede hacer bien por las inversiones que vienen. Así que ganador, por 2 votos de don Filipe y un servidor, Guatemala, que será la sede del World Business Forum. Bueno, me toca entonces a mí presentar a los candidatos a perdedores en esta semana. Encabezan esa lista 3 agentes de Policía Nacional Civil que han sido capturados e identificados como extorsionadores de migrantes que iban a su paso por el territorio que ellos custodiaban. En segundo lugar tenemos a FONAPAZ, que según el titular del Fondo de Desarrollo, Byron Santizo, usted sabe el cambio que ha tenido este fondo, prácticamente de nombre, ¿verdad? Pero esa entidad se ha descubierto esta semana que tenía medicamento que ya estaba vencido. Son 200,000 quetzales, Pedro, los que se han calculado que están prácticamente en la basura. Compraron el medicamento y deben ahora desecharlo. Y por ejemplo, el tercer candidato es el Estado en el Día Internacional de la Juventud, porque los activistas denuncian que sigue sin atender la petición de la población juvenil. Y peor que eso, al mismo tiempo que se celebra esta actividad, un estudio revela que los jóvenes entre los 14 y 29 años son los más vulnerables de la violencia homicida. ¿Quién tiene definido su voto? Que empiece. Yo lo tengo claro, FONAPAZ, Fondo Nacional de la Corrupción, FONAPAZ, FONUCUP. Yo también me voy a venir a tu voto, Pedro. Yo también, FONAPAZ creo que ha sacado del anonimato financiero a mucha gente. Yo no voy a declarar ganador a un muerto, eso ya no existe, ahora es FODES el que está, el FONADES o FODES, siempre lo confundo con el otro, el FODES el que está acaparando todos los contratos de ellos con nuevos actores pero las mismas mañas. Creo que el perdedor es la PNC. Ya perdí la cuenta en el último trimestre cuántas noticias de policías involucrados en hechos delictivos graves hemos Por eso se hablado dice, y no te publicado acá. jode. Bueno, hay mayoría y declaramos a FONAPAZ o FODES el perdedor de la semana. Y con esto hemos llegado al final de este viernes a las 8:45. Muchas gracias por acompañarnos. Siga con nosotros y recuerde que durante el fin de semana también convergimos nosotros para discutir los temas de actualidad nacional. Buenas noches.